El oro de Moscú, entre el hecho histórico y el mito. El debate, casi un siglo después de ocurrir este episodio, entre los historiadores no está zanjado. Para unos fue una medida de financiación necesaria en un estado sin apoyos internacionales. Tenía que costear la guerra contra los sublevados. En cambio, otros afirman que fue un error grave, un fraude, que los soviéticos nunca devolvieron en bienes de equipo, material de guerra y suministros lo equiparable a las aproximadas 510 toneladas de oro que se enviaron desde el puerto de Cartagena al de Odesa, que en esa época era el principal puerto soviético en el Mar Negro. Una decisión de Estado. Atribuir la decisión de exiliar casi todo el oro del Banco de España a una decisión de Estado en tiempos de conflicto sería lo más fácil. De todas formas, y de ahí viene la principal controversia, el caos en el gobierno de la República en los primeros meses de la guerra hacen de esta decisión tomada desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por Juan Negrín, un enfrentamiento político más entre las fuerzas republicanas. Es decir, un inconveniente grande para conseguir la unión y el acuerdo de acción entre esas fuerzas defensoras de la República. Las decisiones políticas debían ser tomadas sobre la marcha, muchas precipitadamente, para garantizar la defensa de Madrid. En un primer momento la impresión arrolladora del avance franquista hizo pensar, el mismo 1936, que la capital de España caería enseguida en manos de los golpistas. Finalmente, el presidente del Ejecutivo, Largo Caballero, ordenaba al ministro Negrín que ejecutase su sugerencia y preparase la evacuación de la Reserva Áurea del Banco Central de España. El mito. En 2007, cerca del domicilio donde vivía en Madrid el exsecretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, aparece una pintada en una pared. ¿Dónde está el oro de Moscú? Fue un suceso que apareció en la prensa del momento y que el mismo Carrillo recogió en sus memorias. Se escribieron también en ese muro amenazas e insultos que no vamos a reproducir en este vídeo artículo. Eran pintadas de la ultraderecha española, nostálgica del franquismo, que avivaban el mito creado por la propaganda franquista de que el oro fue regalado a los comunistas rusos y sus afines españoles. La dictadura en sus primeros años, 1939 a 1945, debía hacer frente a grandes deudas contraídas. Se encuentra con unas reservas del Banco de España casi agotadas. Debe pagar a la Italia de Mussolini y a la Alemania nazi todavía gran parte de la ayuda militar, decisiva para ganar la guerra, ahora que se consideraba como el verdadero Estado español y controlador por derecho de la hacienda estatal. Para demorar los pagos se argumentó que el oro de España había sido robado por Stalin durante la Guerra Civil Española. La propaganda. Pero ese término tan publicista del concepto oro de Moscú ya se había empleado antes, durante el periodo de entreguerras. Por ejemplo, la prensa tan prestigiosa como la revista Time en concreto, acuñó el término Moscú Gold para criticar la descarada financiación que Stalin hacía de los partidos y sindicatos comunistas en los países occidentales. Estaba dentro de los planes ideológicos universalistas de la URSS, la revolución mundial del proletariado. Por eso la propaganda anticomunista del régimen franquista encajó a la perfección y asumió esa idea del robo del oro español con el ampuloso titular del oro de Moscú. Desde entonces la leyenda, la confusión de la verdad, la falta de datos fiables, el debate chauvinista se ha instalado en la opinión pública española y en mucha de la historiografía aportada por ciertos investigadores. La leyenda. Para la leyenda quedan multitud de publicaciones desde la década de 1970. Documentales y películas, como la berlanguiana comedia del actor y director Jesús Bonilla titulada, precisamente, El oro de Moscú, realizada en 2003 y protagonizada por el mismo Bonilla y otros actores de comedia como Santiago Segura y el carismático Antonio Resines. En esta película se plantea con humor que el oro nunca llegó a Moscú, que haciendo caso a una de las leyendas existentes fue robado por los guardias que custodiaban su envío al puerto de Cartagena. Uno de ellos, ya anciano y antes de morir, le confiesa a un joven enfermero de la España actual donde habían escondido el oro. Las estrambóticas aventuras para encontrarlo constituirán el argumento de esta divertida comedia. Una cuestión de investigación histórica. No se ha dado mucha bibliografía académica especializada sobre el tema, incómodo para los historiadores de una y otra España. Los estudios históricos más rigurosos valoran que el ministro y luego presidente Negrín llevaría una escrupulosa contabilidad del oro que llegó a Rusia, aportada por su hijo Rómulo Negrín, que ha sido estudiada por el historiador económico Pablo Martín Aceña, El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Editorial Taurus. En esta investigación están todos los comprobantes de las operaciones que el presidente Negrín guardó celosamente, hasta su muerte ocurrida en Francia en 1956 durante el exilio.
Otros investigadores, aún reconociendo que el oro se empleó esencialmente para pagar los suministros bélicos soviéticos que permitieron resistir a la República, matizan que existen muchos puntos oscuros en las gestiones contables. El más grave sería el timo ruso del cambio de divisas. El hispanista Gerald Hobson, en sus investigaciones, estima que solamente con la confusión de la época en el tipo de cambio, entre una moneda casi ya fantasma, la peseta republicana y el dólar, los soviéticos pudieron marear a la República unos 55 millones de dólares, viéndose engañada así por sus aliados más fieles. Pero eso no es robo o desaparición del oro. Eso era mal comprar y mal administrar con su valor en dinero. Hasta aquí un nuevo video artículo de Pax Augusta, la única web de historia que te cuenta la dialéctica entre civilización y barbarie. Gracias por tu interés y hasta la próxima.